Ella es Vanessa Neumann, es una triunfadora y no puede ser menos porque es sumamente inteligente, es sumamente preparada, es sumamente bonita, es decir, que debe tener una cantidad de gente envidiosa. Pero bueno, es diplomática venezolana americana, emprendedora, escritora, analista político, es la presidenta y fundadora de Asimétrica, que es una consultora de riesgo político y empresas de comunicaciones estratégicas con sede en la ciudad de Nueva York. Prestó servicio por 4 años en la OCDE, es decir, un grupo de trabajo para contrarrestar el comercio ilícito. Fue asesora a mujeres de las Naciones Unidas en estrategias basadas en género para impedir y contrarrestar el extremismo violento y para que se mueran de envidia más de uno. Además, fue gran amiga de Mick Jagger. Sí, sí, nadie, siempre lo mencionan, pero bueno. Bueno, que es toda una figura y además, yo lo conocí, te estaba diciendo, Sí. en un restaurante vegetariano, y todo el mundo que lo conoce me habla maravillas de él y me dice que es un gran padre, una gran persona, Eso sí, ¿no? eso sí. Que es todo lo contrario a esa imagen que se hizo con canciones tan extraordinarias, Claro. no siempre se consigue lo que se quiere, Satisfaction y demás. Claro. Bueno, las charlas académicas, estudió en la Universidad de Columbia, las charlas académicas de la doctora Neumann están centradas en 3 áreas de investigación: Venezuela, los nexos entre grupos criminales y terroristas, la intervención extranjera, particularmente la China, en el sector de energía latinoamericano, también los flujos financieros ilícitos de falsificación china. Ella tiene la palabra, te escuchamos. Hola, bueno, gracias por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo, con los venezolanos, y además hablar contigo me trae tantas buenas memorias de la Venezuela que dejé atrás, que el chavismo ha Yo quise bastante tanto a tu destruido. padre especialmente como a ti. Sí, sí, mi papá, pobrecito, que en Mira, y paz faltó descanse. que eres la embajadora. Claro. Te estaba diciendo que quise mucho a tu papá y a tu abuelo, que hicieron historia en Venezuela y sobre todo en el mundo cultural. Sí. Mira, y de empresarial. Pero me faltó decir que eres la embajadora del gobierno legítimo venezolano en Inglaterra. En Inglaterra, en Reino Unido y también Irlanda, que me toca por concurrencia, porque siempre en Venezuela son concurrentes Irlanda, que es una república independiente y parte de Europa, y Reino Unido, que era parte de Europa y está ahora en pleno medio de Brexit. No, a mí me encanta, es un placer, es un honor poder servir a mi patria. Yo llevo como muchos años en la lucha por Venezuela, pero de una manera como extraoficial. Empecé, como tú dijiste, así como analizando los flujos ilícitos, de financiamiento ilícito. Empecé a publicar en think tanks en el 2000, creo que 8, 9, 10, por ahí, sobre los lazos del chavismo con el Hezbollah, con las FARC, con el narcotráfico. Y yo empecé a preocuparme, ¿no? Yo en esa época todavía tenía mi familia, no mi papá, desafortunadamente, que falleció muy joven, pero todavía tenía familia en Venezuela y yo volvía a visitar bastante y me preocupaba. Y por otro lado, yo estaba dando clases, fue en el 2005, 6, 7, yo estaba de profesora de filosofía política en Nueva York, en Hunter College of the City University of New York. City University of New York es el sistema universitario público, o sea, para familias, pues es para niños muy inteligentes y preparados, pero de bajos recursos, ¿no? Y entonces yo en Hunter College yo fui profesora de filosofía política, pero a la vez estaba trabajando para una consultora de riesgo de seguridad, específicamente que se llama el IISS, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, sería su nombre en español. Y son la misma gente que analizaron, no sé si te recuerdas, cuando agarraron la computadora, cuando bombardearon el campamento de las FARC en de vía Ecuador en el 2008, agarran la computadora y toman el disco duro y analizan el contenido. Y quien publica ese informe es el think tank para el cual yo trabajaba, trabajaba para ellos antes de eso, que era, y ahí
se demuestra por primera vez los lazos entre Chávez con el crimen organizado ruso, con el narcotráfico, que le estaba dando dinero y estaba comprando armas para las FARC y les estaba transportando la droga, y ahí queda comprobado. Pero yo ya llevaba tiempo como analizando eso, sin esa, y luego salió esa evidencia. Entonces yo siempre estaba en eso. Entonces cuando lo que pasa es que yo empecé a publicar y analizar mucho y estaba siempre en los medios, y mientras yo empiezo a manejar mi empresa privada asimétrica y aplico esa misma metodología, pero para proyectos de empresas privadas, de corrupción, anticontrabando, relaciones políticas, cómo enfrentarlo, cómo contrarrestarlo. Ella, yo decido, yo vuelvo a Caracas en mayo del 2017 y veo las protestas. Y veo ahí que le están matando a los adolescentes en las calles y atropellándolos con las tanquetas, y yo quedo horrorizada. Entonces yo vuelvo a Estados Unidos escandalizada, y hablo con todo el mundo que tenemos que hacer algo. Monto también, ayudo con unos amigos a montar la protesta anti-Goldman Sachs por los bonos de hambre, los bonos de sangre o los bonos de hambre, the Hunger Bonds, que le habían dado $300 millones a Maduro para comprar unos bonos muy regalados, lo cual compromete al pueblo venezolano, y se decían los bonos de hambre. Montamos la protesta, nos ganamos todas el primer plano de periódicos mundialmente, y ahí nos activamos, y ahí se entera como que Caracas, que yo existo, porque ando con la diáspora, activista con la diáspora, y en septiembre del 2017 decido mudarme a Washington, no solo por mi empresa asimétrica, pero también para meterme en la conversación sobre qué deberíamos hacer sobre Venezuela. Cuando sale Juan Guaidó, me designan. Pero yo ya estaba como con ese grupo en Washington, y entonces para mí fue un gran honor que ahora tenía un cargo donde yo podía traer el cambio y apoyar la transición, y yo sabía que yo podía ayudar ahí, porque yo viví en Londres 11 años antes. Entonces es un honor y un placer, y es como una culminación de una carrera no oficial en pro de Venezuela, y ahora que sea oficial es un honor. Háblanos de tu más exitoso trabajo en favor de Venezuela, justamente allí en Londres. Bueno, depende de quién le preguntes. Hay dos éxitos mayores, yo creo. Uno es que hemos resguardado el oro al nacional, le hemos quitado el acceso, lo hemos resguardado para el pueblo, porque básicamente que son ahora hoy por hoy son 2.2 mil millones de dólares que vale ese oro, son más de 31 toneladas, y básicamente lo hemos resguardado porque, claro, Maduro perdió su legitimidad cuando se robó las elecciones del 2018. Y el Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino y legítimo. Entonces, cuando salió el fallo, que fue el 12 de julio, fue tremendo, y fue tremendo para el pueblo venezolano. No solo eso, que monta un precedente para los bienes venezolanos alrededor del mundo, pero monta un precedente histórico para otros países. Es realmente decir que si tú eres un grupo democrático legítimo bajo tu constitución, y tus dictadores no pueden seguir teniendo acceso a los bienes nacionales, es una manera de quitarle el financiamiento a los dictadores que oprimen, y en particular que violan los derechos humanos de su pueblo, de su gente, ¿no? De su pueblo. El otro éxito también fue que salió la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí, los pasaportes, que logramos que el Reino Unido también aceptara los pasaportes vencidos de los venezolanos. Eso es muy importante porque tenemos una diáspora en el Reino Unido, que el consulado no funciona. Como tú sabes, los chavistas no prestan servicios a la diáspora, y lo hace más o menos a propósito, porque sin pasaporte te tienes que ir del país,
Es algo que incluso están enfrentando nuestros embajadores, no solo el pueblo, no solo la diáspora, o sea, nosotros también. Bueno, yo no, pero muchos sí. Mi pasaporte sigue vigente. Pero y realmente es decirle al pueblo de Venezuela, estamos contigo, y no vamos a aceptar que el chavismo te quite tu derecho a la identidad, que quite el derecho a residenciarte en el Reino Unido o a visitar el Reino Unido de manera legal. Entonces, eso sí fue un exitazo, un batacazo. Esas dos cosas, el oro y los pasaportes. Una de las diferentes afirmaciones que has dicho en estos 10 minutos que llevamos conversando es que estuvieron discutiendo qué se requiere para acabar con esta narcodictadura. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo cae la narcodictadura, que no cae evidentemente ya con diálogo? No. Pareciera que cuesta mucho con las sanciones económicas, aunque yo les duela. No son políticos, porque otra de las cosas que tú hablaste es de la filosofía política. Y quisiera ahora preguntarte cómo los ves a ellos y si hoy en día, cuando las ideologías que funcionaron, unas más que otras en el siglo XX, parece que ya no funcionan, pero de eso sabes tú. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué se requiere? Se requiere tratarlos como la organización criminal que son. A mí me sorprendió un poco que que los Estados Unidos se haya tardado tanto en sacar las acusaciones por narcoterrorismo. Se sabía que eso andaba por ahí, porque yo tenía varios amigos, como te dije, yo he trabajado temas de seguridad y yo tenía varios amigos, yo no personalmente, pero amigos que habían trabajado casos sobre Venezuela y sus relaciones con Hezbollah y la FARC y entonces uno sabía que los datos, que la inteligencia, que las acusaciones estaban ahí. Y yo creo que realmente hay que atacarlo rápido. Hubiera sido mejor que eso saliera inmediatamente en cuanto se reconociera Guaidó, porque hay dos temas, ¿no? O sea, básicamente son una organización criminal y están relacionadas. Son una organización criminal que se ha aferrado al poder para tomar el control de todos los beneficios de controlar un Estado, que son sistema bancario, puertos, aeropuertos, inmigración, para el beneficio criminal no solo de la dictadura, pero de otros grupos. Y es también una situación que yo describí en mi libro, que yo escribí en el 2017, Lucros de Sangre, Blood Que Profits. vamos a hablar de él y que lo estamos viendo allí todo el tiempo que tú estás hablando. Mira, sí, está aquí. Okay. No, tú no lo estás viendo ahora. Okay. Quienes nos están viendo sí lo están visualizando. Pero tú no crees que, primero, hasta ahora en esta pelea que hay para acabar con los narcotraficantes, ni el gobierno narco ha podido con la oposición, pero la oposición no ha desaparecido, por lo tanto es un triunfo también de Guaidó y de los partidos políticos y todo, porque ahí está, pero tampoco Guaidó, por lo que él representa, el gobierno legítimo, no ha podido tampoco acabar con la narcodictadura. Pero una cosa importante, ¿y no crees que todos estos diálogos desesperantes, sobre todo para la gente que sufre, ¿no? eran necesarios para la presión mundial y para que descubrieran, sobre todo los europeos, la Unión Europea, que descubrieran que no se trata, que por el diálogo no se logra nada, porque estos no son políticos, sino una banda de delincuentes. Porque a un político, por muy dictador que sea ese político en el poder, al no ser una banda de delincuentes y estar en el poder como banda de delincuentes, se puede llegar a un acuerdo, tal vez en número de años que no va preso, o que va preso, o que no va a ir preso, sino otros que son los responsables de los directos de los asesinatos, pero con una banda de delincuentes no, porque lo que interesa es quedarse allí, y si además es terrorista, lo que le interesa es quedarse en ese terreno. Todo esto tan largo te lo pregunto, te lo digo para preguntarte. Ya la dirigencia política mundial, los que tienen realmente el poder, entendieron
que ellos no son políticos, sino una banda de delincuentes? Bueno, depende del país con el quien estés hablando. Yo creo que nosotros también tenemos que resaltar eso muchísimo más, porque además ten en cuenta, hay varios temas ahí. No es solo que la banda criminal de Maduro se quiere quedar en el poder, es que los amigos que son otras bandas criminales quieren que Maduro se quede en el poder. Entonces, no estamos solamente enfrentando no es solo que estamos enfrentando la estrategia de Maduro para quedarse en el poder y sus esfuerzos de información o de diplomacia o de corrupción a otros países, porque tú ves que han financiado Podemos, han financiado el Cinque Stelle, Cinque Stelle el partido en Italia, todo eso ha salido a la luz, pero también, por ejemplo, los rusos, como le lavan el dinero a los rusos, le lavan el dinero a los iraníes, ellos tampoco quieren que él se salga del poder, porque se ha convertido el país o el Maduro y los servicios de PDVSA y el sistema financiero y todo eso y las exportaciones y en la lavadora de capital sucio del mundo. Entonces, si se va Maduro y la gente empieza a hablar, no solo que revela la criminalidad de Maduro y su combo, pero básicamente también Irán, Rusia, Cuba, Turquía, etcétera. Entonces, por eso que el problema es tan duro. Pero entonces también es muy importante resaltar que esto es, seguir resaltando que esta es una banda criminal que requiere un ataque simultáneo de varios países sobre los bienes ilícitos y también recuperar los bienes robados y también que tiene, porque entonces tú se lo tienes que poner al mundo. Tú o estás con el pueblo de Venezuela o estás defendiendo unos criminales. Aclárate. Y si estás defendiendo criminales, ¿por qué? Explícate. Yo creo que realmente se lo tienes que poner así. Además, yo siempre he dicho, la única conversación que yo quisiera tener con Maduro es ¿en qué vuelo te vas? O sea, siempre hay esa conversación. Desafortunadamente, yo creo que esto sí vendrá algún cambio, pero no será por el diálogo ni por las negociaciones. Han quedado claro que estos no les interesa una democracia plena, lo cual es ridículo, porque como yo he dicho, como en el caso del oro, ellos perdieron el acceso a eso porque se robaron las elecciones del 2008. Ir a otra farsa electoral no les va a ayudar, pero ellos cuentan con confundir el mundo y no solo ellos confundir el mundo, sino que sus panitas criminales también lo hagan. Bueno, pero por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es la salida? Pero antes, ya que no es electoral, ¿cuál es la posición o por qué crees que hasta la Conferencia Episcopal Venezolana, en uno de sus apartados, dice que votar no es ningún pecado? Da como un aliciente, porque Sí. eso también significa que están legitimando un gobierno ilegítimo y que le está dando pretextos en las Naciones Unidas a Rusia, a China y a Irán. Decir, bueno, pero un momentico, ese es el presidente, es legítimo el presidente, hay elecciones y fíjense que hay partidos venezolanos de la oposición que participan. Correcto, correcto. Y eso es exactamente lo que, por ejemplo, hemos visto en Londres, que ellos necesitan y que ganarse una elección para restaurar su legitimidad, para hacer cosas como quedarse con el oro y otros bienes, otras cuestiones del Banco Central, otros bienes nacionales por ahí, ¿no? Y también y quedarse con las embajadas que los ayudan, las embajadas para ellos también los ayudan para lavar dinero, para certificar el movimiento de droga, de armamentos, etcétera. Y no son los únicos que hacen eso. Hay otros gobiernos en el mundo que usan su cuerpo diplomático para actividades criminales. Esa es otra conversación. Pero ellos necesitan eso. Entonces yo creo que realmente el derecho al voto, claro, ellos quieren votar. El venezolano es democrático. Su instinto es no es revolucionario, no es de armas tomar, pero
nuestra misión es y siempre ha sido elecciones libres y justas. Y tú solo vas a elecciones cuando tienes esas condiciones libres y justas. Si Guaidó salió como líder político por el robo de las elecciones de Maduro del 2018. O sea, lo que crea Guaidó es, la ilegitimidad de Maduro. Maduro lo crea por no respetar el proceso democrático. Entonces, si existimos básicamente para lograr unas elecciones justas y libres, que es la misión del interinato, ¿por qué se debería aceptar unas elecciones que no son justas y libres? Eso no es la misión. Y eso sería una traición básicamente al pueblo. Y yo creo que, por ejemplo, los británicos están muy claros en eso. Salieron hoy, por ejemplo, publicaron su declaración conjunta que dicen que ellos, las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre no las apoyan, no las van a respetar, no las ven como legítimas y que llaman que Venezuela necesita respeto a derechos humanos y elecciones realmente justas y libres. Es un rechazo y se van a sumar, yo creo que como 30 países más, esperamos, o más, de repente más países hoy, a esa declaración conjunta, lo cual le va a decir a Maduro: tú puedes tener tus elecciones, pero igual no te vamos a reconocer. Entonces, ¿para qué? Y eso es muy importante. Yo creo que la gente tampoco entiende muy bien el rol de la diplomacia en todo esto. Es realmente el problema como te estaba diciendo, el problema de Maduro es realmente internacional. Son los lazos transnacionales que tiene. Entonces, para realmente lograr la libertad se necesita la cooperación, la coalición internacional. Y para eso se requiere la diplomacia. Yo y mis colegas, con esa información, con esos lazos de apoyo, yo creo que lo lograremos, pero la estrategia tiene que ser mucho más dura. ¿Qué significa mucho más dura? Yo creo que eventualmente, yo creo que mucho más dura es impedir todas las fuentes de financiamiento del régimen, no del pueblo. O sea, ellos impiden la entrada de la comida, de la medicina, al menos que ellos lo puedan controlar, ahorcar quitarles los bienes nacionales, restaurarlos, empezar el programa de retomar lo que ha sido robado. No atacar, pero como viste que impidieron la gasolina, impedir que financia al régimen, no beneficia al pueblo venezolano, porque los venezolanos no ven esa gasolina, básicamente. Eso es solamente para financiar el régimen. Y también acabar con el oro. Yo creo que también se va a tener, esto termina con algo de fuerza. Básicamente requiere algo de fuerza. Bueno, pero por fin, no una invasión, nadie va a invadir. ¿te atreves a decirlo? Cuesta decirlo, pero sí va a requerir fuerza. Va a requerir fuerza de pequeña, como dicen los militares americanos, dicen small footprint, o sea, de pequeña imprenta. Yo creo que básicamente los criminales se van de una sola manera, los sacas. Ahora, ¿por qué hasta ahora le ha costado tanto, ¿no? Al gobierno interino convencer a los gobiernos víctimas del narcotráfico de que se necesita esa fuerza? Porque siempre acusan al gobierno interino, no es que él como solamente da declaraciones, pero ¿y quién te dice que no hablaron todas las posibilidades y que en esas 2 horas que estuvo Guaidó en esa gira exitosísima por Europa y que estuvo 2 horas sentado con Trump, y luego se fue a hablar con Pelosi, porque y estuvo con el primer ministro Boris Johnson también. Yo lo llevé a hablar con Boris Johnson. Ok, porque además en ese famoso discurso, en el único momento que republicanos y demócratas se pararon a aplaudir a alguien, fue a Guaidó, con lo cual no era por Guaidó, evidentemente, es porque él representa la lucha por una democracia en Venezuela. Claro. ¿Quién ha dicho que en esas 2 horas estaban hablando
¿Aló? Te perdí. Te perdí. Voy a colgar y te vuelvo a llamar. Es que el internet, ¿ya me ves? Ahora sí te veo. Ahora sí te Ah, veo. es que el internet de aquí, de este sector de Orlando, ya me lo dijeron la propia compañía, es un desastre, la están arreglando, no sé qué está pasando, si son hackers, si es parte de esa conspiración que está de moda de hablar de ella. Lo que le quiero decir que en esas 2 horas que estuvieron solos Trump y Guaidó, no estuvieron hablando de si está muy bonita o muy fea Cameron Díaz, ¿no? No, no, claro. O ni siquiera creo que estuvieron hablando de la lucha política de republicanos y demócratas por las próximas elecciones. Estuvieron hablando de cosas muy concretas y entre ellas no dudo de una intervención. Claro. Mira, yo creo que hay que ser claros. Aquí no va a venir una intervención grande, no van a llegar los marinos. O sea, Sí, no va a me ser consta, lo han dicho los americanos, lo han dicho los británicos, esa fantasía no se da. Y llamar 187.11, tampoco invocar el TIAR. Además, primero que así no funciona, eso tiene que ser otro país que lo inicia y luego nosotros lo tendríamos que aprobar. Eso tendría que ser, por ejemplo, Colombia o Brasil, que decide que ellos tienen que matar a los terroristas y ahí se meten. Pero básicamente, y nosotros lo autorizaríamos, o sea, yo creo que hay un muy mal entendimiento, en particular en Twitter, por ejemplo, de cómo funciona esto. Pero lo que sí haría falta es, acuérdate que ellos están acusados de narcoterrorismo. Narcoterrorismo es un cargo muy particular. Ni siquiera es narcotráfico. Significa que tú usaste el narcotráfico para financiar o como parte de un programa terrorista mayor. Eso implica que la cabecilla de esa organización narcoterrorista, esa gente que es Maduro, Padrino López, todos eso que los 14 que están acusados formalmente, representan una amenaza nacional a los Estados Unidos. O sea, y esa amenaza nacional implica extraterritorialidad, implica que ellos pueden entrar y agarrarlos y tomarlos. No una invasión, pero una detención quirúrgica. Eso es lo que implica. Ahora, si lo hacen o no, realmente depende de la voluntad política de los Estados Unidos. Serían ellos, serían sus hombres, sus muchachos muertos volviendo en ataúdes. Si va mal, sería su dinero financiándolo. Entonces, por eso es una decisión que nosotros no podemos influir en eso. Lo que sí podemos hacer es tener una estrategia muy clara y de comunicar la criminalidad, comunicar que con criminales no se puede dialogar, que estos criminales no van a respetar la democracia, que estos criminales están abusando de Venezuela y que por favor buscamos estrategias compartidas con los aliados para enfrentar estas amenazas para ellos que también nos amenazan a nosotros. Nosotros compartimos ese interés en desmantelar la criminalidad internacional. También hay que montarle y mostrar que si hay un cambio en Venezuela, si Maduro se va de una manera y otra, con Padrino López, etcétera, cuál es nuestro plan de gobernación. O sea, ¿cuál es el plan? Y otra cosa que yo realmente creo, y es muy distinto a lo que se ha visto en el interinato, pero antes, cuando yo era una analista política, yo hablaba mucho de esto en privado, es que tú tienes que montar un gobierno alterno, decir, este sería el ministro de Defensa, este es el ministro de Interior, entonces, lo que tú estás comunicando con eso, con tu gobierno en espera, es que estamos listos, tenemos plan, tenemos personal, tenemos el personal y la estrategia y la voluntad para hacerlo. Eso, tienes dos públicos para ese mensaje, el pueblo venezolano, que tú quieres que te apoye, y la comunidad internacional, que también quieres que te apoye. Y realmente eso es lo que deberíamos hacer. Aunque tienen un plan país,
¿por qué crees que no han hecho ese gobierno completo, el gobierno interino completo? El ministro de Salud, el ministro de la Defensa, que Exacto. es tan importante, etc. ¿Por qué crees que han tardado tanto? No, francamente, no sé. Como tú sabes, yo llegué a este puesto por mi experticia en el temas del Reino Unido, en temas de seguridad, pero yo no salgo de los partidos políticos en Venezuela. Los procesos políticos de los partidos es otra cosa. Yo creo que también, como básicamente todo sale porque son los diputados de la Asamblea Nacional, que se ha confundido de cierta manera que esto todo tiene que ser por comité, básicamente, pero realmente ahora que Guaidó tiene un poder ejecutivo de presidente interino y además certificado en la Corte en Londres, en la Corte Superior en Londres, que lo dice jefe de Estado, debería tomar actos de Estado y seguir nombrando ese gobierno. Um, yo creo que el gobierno por consenso ha sido básicamente un reto. Sí. No me engañas, tú eres muy amiga de Guaidó, hablan muchas veces, ¿no? O sea que sí me podrías contestar si es que no va a perjudicar la acción, por qué han tardado tanto, o uno siente que ha tardado tanto. Pero bueno, si no es conveniente decirlo, no lo digas. No, bueno, yo soy embajadora. Acuérdate que yo soy embajadora y hay ciertos parámetros. Pero yo creo que yo creo que ha habido mucha confusión, que digamos, dentro del gobierno interino. No veo, se requiere más determinación de un cambio, que digamos, más fuerza. Yo tengo, como te dije, un punto de vista de alguien que viene de afuera, que no viene de adentro del sistema, y creo que hay mucho revuelo, digamos, de muchos intereses, por un lado, y también hay mucho revuelo con los distintos partidos que quieren como que compartir un poder que todavía no hay. O sea, uno debería llegar al poder, armar como era ese show de americano, el A-Team, el equipo A, o sea, que tú mandas tu grupo beta, mandas tu grupo beta y tomas el control, tomas las riendas y ahí montas tu gobierno. Eso es realmente lo que haría falta y yo me pregunto todos los días por qué no ha pasado. Una cosa, tú eres, además has dado clases de filosofía política. ¿Qué filosofía hay hoy en la política? Y quisiera que me lo mezclaras con el poder del narcotráfico Okay. en la política mundial, no Sí, solamente en sí, la sí, venezolana, en sí, la sí, mundial. ¿Existe correcto. eso hoy en día de que yo voy a invadir un país, como hizo la Unión Soviética, si no cumple con los requisitos que yo quiero de mi dictadura? Y además porque quiero que sea, y lo fundamental es la política, la ideología política, ¿no? Y no el negocio, el comercio, que da la impresión que ahora en esta que llamada nueva Guerra Fría es lo fundamental para los chinos, para los rusos, que primero es el negocio político, y están logrando entrar en Europa, a través, sobre todo en Italia, en América Latina y también en África. Hablo de los chinos. Sí. ¿Cuál es la filosofía Los política de hoy en chinos. día y el poder del narcotráfico? Sí, bueno, muchas cosas. Bueno, hay varias cosas ahí. Uh, Primero, el narcotráfico y toda esa criminalidad siempre depende de la corrupción. Esa es otra preocupación. Entonces, la corrupción es un problema enorme de varias maneras, porque básicamente lo que hace es que da un punto de entrada a otros intereses, a otros países, a otros grupos criminales y agarran el político corrupto, lo vuelven más corrupto, identifican más corruptos. Entonces, poco a poco, cuando empiezas con uno o dos políticos corruptos, terminas con un sistema corrupto, que además no tolera a la gente que tiene integridad. Se quedarán uno que otro con integridad, pero
se ven muy aislados, que digamos, ¿no? Porque representan un riesgo a los intereses compartidos de los corruptos y la gente que los está financiando. Una vez que tú eres corrupto, ya estás comprometido. Ahora tú tienes algo con el cual te pueden chantajear. Te pueden chantajear no solo en la opinión pública, pero te pueden chantajear criminalmente. Entonces, lo que pasa con la corrupción es que te entra el crimen organizado ruso, te entran las FARC, te entra el Hezbollah, identifica quién es el corrupto, lo usan como punto de entrada y identifican a más. Y eventualmente van tomando el control. Entonces ellos se vuelven los padrones del sistema político de tu país. Entonces tus políticos ahora responden a los intereses de ellos, de quienes los financian. Y a ellos meterse en el negocio también se abren, ese se vuelve su preocupación. No tus derechos, no tu voto, no tu alimentación, no la educación de tus hijos, no que si hay policía. Nada de eso les interesa. Le interesa solamente algo para que se queden en el poder, para que puedan aprovechar los bancos y para que ellos seguir en su negocio. Y ese es un proceso, es un proceso gradual, pero sí arranca de repente rápido, agarra como un crecimiento exponencial. Ahora, con eso significa que con el narcotráfico tú siempre tienes como flujos de un país a otro. Entonces eso significa que más allá de las relaciones oficiales que tú puedas tener, del comercio legítimo y de las relaciones diplomáticas, también tienes en su sombra otras redes de también relaciones. Primero, que el comercio ilegal se esconde dentro del comercio legal. Una de las cosas que ha pasado con la pandemia, que ha dificultado un poco el transporte en barco de la cocaína, porque no hay tantos barcos transportando comercio, porque la gente no está comprando tanto y ellos se esconden como en los barcos de los pescadores o los barcos que te llevan los carros o los barcos que te llevan los cambures, etcétera, ¿no? Cuando tienes menos barcos es más difícil ocultar toneladas de cocaína. Entonces ellos siempre están ahí, usan los mismos puertos y dependen para estar entonces en ese mismo sistema. Entonces siempre cuando tú tienes un sistema que va creciendo de libre comercio, lo cual yo apoyo 100% de libre comercio, yo soy emprendedora, pro comercio, pro capitalismo, pro oportunidades, pero también acceso a las oportunidades para, como te dije, como los niños que yo fui su profesora, de bajos recursos, de dar acceso, pero de dar acceso a la oportunidad digna, individual. Pero ellos, cuando ves con eso, luego también viene un crecimiento del comercio ilícito. Y entonces también para entrar al otro puerto, al otro país, también tienes que agarrar el jefe de inmigración, el que te sella los pasaportes y los documentos. Yo, sin revelar mucho, conozco gente que en un momento dado en el Medio Oriente estaban en ese negocio y me decían que cuando empezaron a traficar duro, agarró el ministro el ministro de Interior de un país y dijo: tú estás traficando en mi país, tienes dos opciones, o me pagas o te llevo preso. Y entonces eso no solo ocurre en Venezuela, bueno, eso ocurre claro. en muchos países. Ok, y además no solamente es comprar a políticos, es comprar a jueces, es comprar, es decir, apoderarse de las diferentes cuotas de poder que tiene cualquier país, ya sea una dictadura como una democracia. Y es más, y yo creo, no sé qué piensas tú, que lo que hizo Lula con Odebrecht, que iba presentaba al presidente de Odebrecht, a los diferentes presidentes latinoamericanos, fue todo planificado para meterlos en la corrupción y para manejarlos a ellos, porque una vez que estás corrompido, entonces te pueden acabar si no cumples lo que ellos quieren, o por la justicia, o porque te matan, y ya está. Exactamente, Napoleón. Así es el sistema de la corrupción. El tema de China es particularmente interesante también, porque ellos en particular en los años 2000,
2000 y pico, bueno, lleva más tiempo de eso, pero realmente como a partir de 2000 y pico, 2002, 2003, por ahí, empiezan duro a dar préstamos a varios países, ¿no? Y ahora, más recientemente, en los últimos años, se ha formalizado en la estrategia de un cinturón, un camino, ¿no? A la iniciativa, que es como un nombre raro, pero las iniciativas chinas sí tienen un nombre de que les pone el Partido Comunista, son unos nombres siempre un poco largos y complicados, ¿no? Y ahí se vuelve una política, pero antes de que se volviera una iniciativa y una prioridad declarada, lo que empezaron es agarraban países que estaban débiles porque tenían alto grado de corrupción y estaban en una situación financiera precaria por la corrupción, porque no desarrollaron los puentes, los puertos, las carreteras, etcétera, sino que se lo robaron y no pueden repagar la deuda internacional. Y, por ejemplo, el Fondo Monetario no les quiere prestar más dinero. Entonces viene China y dice, ven para acá. Yo te voy a dar un préstamo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar un préstamo y te vamos a construir el puerto o la sede o tu planta hidroeléctrica o algo así. Siempre es así como un proyecto grande de infraestructura, ¿no? Un puerto, una planta hidroeléctrica, algo así. Entonces, pero lo que vamos a hacer es que no vamos a invertir. Ellos no invierten, ellos te prestan el dinero, lo cual es muy distinto a una inversión extranjera. Entonces, y dicen, pero tú también tienes que contratar empresas chinas con trabajadores chinos y pagar el dinero a bancos chinos. Pero tú vas a salir con una planta hidroeléctrica. Pero lo que pasa es que, claro, eso no es una inversión extranjera, no es que tú recibiste dinero de una empresa mayor internacional, no vino General Electric a construir tu cosa, no vino Hutchinson Whampoa a construir tu puerto. Entonces tú estás en gobierno, tú tienes que repagar la deuda, no es inversión y además llega tu gente y dice, ¿dónde está mi trabajo? ¿Qué hace este pocotón de chinos aquí? O sea, este trabajo podría ser mío. En vez, han traído unos chinos, lo cual crea un problema político. Y también, entonces, tú tienes que repagarlo y si no lo repagas, ellos terminan con mucho poder sobre tu sistema. Eso se llama la diplomacia de la deuda. Y ellos usan esa deuda y usan esos proyectos de infraestructura para realmente doblegar los intereses de estos países. Tanto así que cuando yo fui a la reunión en Etiopía, en Addis Ababa, en enero creo que fue, de la Unión Africana, la sede de la Unión Africana, que es la ONU, es básicamente la ONU de África, ¿no? La sede, el edificio, dice, sede de Unión Africana, construida por China. Regalo del gobierno comunista chino. O sea, lo dice en la puerta. Entonces dice, bueno, ok. Entonces, claro, cuando tú vas por ahí y tú dices, bueno, nosotros tenemos un problema con China, y ellos te dicen, lo lamento mucho, señores venezolanos, pero nosotros con China no nos metemos. Y también, entonces, es muy difícil. Y además, tampoco que son una región muy conocidos por sus procesos democráticos, que digamos. Sí. Ahora, una pregunta doble. ¿Cuál es el poder real comprobado, no lo que se cree? Porque hay mucha gente que confunde una cosa. Una cosa es que alguien lo descubra, que un periodista lo descubra o que un dirigente político lo descubra y lo manifieste públicamente. Y otra cosa es que haya pruebas realmente graves y muy concretas y específicas, ¿no?, de lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es el poder real del narcotráfico por un lado y de los grupos terroristas por otro lado con el gobierno de Venezuela? Bueno, esa data la tiene la gente que hizo el análisis empezando, cuando empezó la operación Cassandra, 6, 5, que va, lo tendría que revisar. Y además que no se sabe, incluso yo creo que empezaron las investigaciones básicamente en cuanto Evo Chávez entró al poder.
esa data es inteligencia dura, no es pública. Yo no la he visto en detalle, pero yo sé que existe, he visto algo. Uh, y, y, um, y es muy dura, es súper sólida. Es súper sólida y son dos cosas. Es básicamente lo que yo te estaba diciendo, que empieza por un lado por corrupción, que ven una posibilidad de ganar más dinero, pero se vuelve política de Estado. Cuando tú tienes Diosdado Cabello y Alza Bayar, que es uno que fue un diputado de la Asamblea Nacional y luego se fue a la Constituyente, realmente recibiendo en Maiquetía armamentos, aviones llenos de armamentos, tú dices, bueno, esto es una política de Estado. Y entonces hay mucha inteligencia al respecto, pero eso saldrá eventualmente cuando agarren a los 14 que están acusados y los procesen en un juicio, ojalá, en los Estados Unidos. Eso sería maravilloso, pero las pruebas hay, las pruebas están, la gente que han trabajado los casos lo tienen. Y bueno, eso es, yo creo que es una lástima que esos procesos no hayan comenzado ya, porque nos hubiera ayudado mucho en que Europa, por ejemplo, entendiera que con esta gente no se puede dialogar. No hay nada que dialogar. Lo digo porque hay gente en Washington que asegura que, primero, esto es falso, que el narcogobierno tenga misiles, que sí tiene antimisiles. ¿Misiles? Sí. Y por otro lado, ya me vas a contestar. Y por otro lado, que no es realmente un poder peligroso ni tan grande la gente, los terroristas que tienen que ver con los radicales musulmanes. ¿Qué dices tú a eso? Ok, bueno, hay un sí y un no. Los misiles, la teoría de los misiles, yo creo que no, yo no he visto prueba de que existen. Yo he visto gente que ha dicho que sí, he visto lo que ellos dicen que son pruebas de que existen. A mí no me consta y esa teoría está básicamente, sí, ciertamente descartada en Washington. Tener eso además sería invitar realmente a que sí vengan a invadirte. O sea, realmente tú tendrías que ser bien gafo pensar que tú vas a tener éxito con eso. Además, acuérdate que ellos tienen los satélites. Ellos se enterarían bastante rápidamente si tienen o no. Ellos lo pueden verificar. Básicamente, acuérdate que estos son países que llevan años vigilando los misiles de Rusia, de Corea del Norte, de Irán. Entonces, ellos tienen su propia metodología. Yo creo que son mucho más avispados que, por ejemplo, el régimen madurista, que no están tan avispados como la inteligencia americana. Entonces sería muy difícil ocultarlo. Yo descarto esa teoría. Y la mayoría, todo el mundo razonable que yo conozco en Washington o en Londres también lo descartan. Entonces, eso a un lado. Por otro lado, lo que sí representa una amenaza mayor es que por ahora no se cree que es tanto que Hezbollah podría bombardear, por ejemplo, la embajada británica o algo así en Caracas. Eso sí sería un llamado a guerra y vimos lo que pasó con Soleimani, ¿no? Se lo llevó un dron. Y eso sí sería una invitación a algo así. Yo creo que lo importante de Maduro es que él no es fuerte en sí, sino que representa un servicio para toda esta otra gente, como hablamos. Y yo creo que ellos, lo que sí representa es que eso se traduce en armamentos, en financiamiento, en corrupción de otros países y aliados que sí son de interés a los países, a las democracias. Entonces sí representa una amenaza dentro de Venezuela. Me han dicho que el aumento del narcotráfico de Venezuela, que ha crecido 30% cada año cada uno de los últimos 3 años, representa, ellos lo ven como una amenaza a los Estados Unidos. Y entonces eso lo ven como una amenaza, el lavado de dinero y el financiamiento de actividades en otros países como el Medio Oriente, como los ataques a Colombia, etcétera.
Entonces, ciertamente sí lo consideran una amenaza nacional a varios países. Todo este tiempo hemos estado viendo la carátula de tu libro, la carátula en español, lucros de sangre, ¿no? Tú no los ves, ya tú lo Este es en inglés. escribiste, Este es en no, pero inglés y cuál es el español. Ya va, no, este es el inglés, pero aquí, pero el de español es portugués, no salió en español, salió en aquí portugués. yo estoy leyendo clarito, lucros de sangre. ¿Cómo? Ah, no, es verdad, es portugués, es Es portugués. ¿Cómo portugués, ya se va. financia el terrorismo? Cuéntanos un poco, haznos un resumen de lucros de sangre que pueden conseguir la gente en Amazon. En Por cierto. Amazon, sí, y ya estoy empezando mi segundo libro, el follow-up, Las aventuras en Londres, que digamos. Esto es, y está, y los tienes, la gente que lo recomienda atrás es un profesor de Yale, que fue que yo tengo un fellowship en Yale, y también uno que era el número 2 en el Consejo de Inteligencia Nacional en Estados Unidos. Es sobre el delito organizado por Maduro y su régimen. Bueno, Maduro y su régimen y también patrones parecidos en distintos países. Entonces, realmente relata cómo yo empiezo a preocuparme por este tema del crimen organizado, de las redes ilícitas, de relaciones y financiamiento ilícito, por ser venezolana, porque lo vi pasando en Venezuela. Entonces yo me pongo a investigarlo, me pongo a investigarlo en Colombia y luego se vuelve un trabajo. O sea, cuando publico y publico y publico sobre el tema, yo me vuelvo una consultora profesional en estos temas para gobiernos y para empresas y empiezo a hacer el trabajo en otras partes del mundo. África, Europa Central, Europa, triple frontera del Paraguay, Brasil, Argentina, Colombia, Panamá, Guatemala, Mongolia, y en todos esos países empiezo a hacer ese mismo como que trabajo para como distintos clientes. Pero tú lo que siempre, pero yo siempre vuelvo que aprendí del mecanismo observando a Venezuela. Y en mi libro te relata como de una manera un poquito biográfica el trabajo que llevé y también que siempre vuelvo a Venezuela, vuelvo a visitar, vuelvo a visitar, vuelvo a visitar. Y con cada visita a Caracas, yo veo el proceso y cómo ha acabado con el sistema democrático y cómo ha acabado con la economía y cómo y la creciente desesperanza de violación de derechos humanos que me preocupaba como un proceso original y originalmente y se da, básicamente se da, y cómo se ven esos patrones del régimen chavista con los otros países, pero también dentro de otros países, otros mecanismos muy parecidos. Entonces sí hay como un patrón que uno puede reconocer, que uno ¿Cómo es ese puede... patrón? Haznos un esquema resumido de ese patrón. Bueno, lo que habíamos hablado del patrón de la corrupción que entra, de que cuando tú tienes el mundo transparente, comercio internacional, legítimo, diplomático, grandes empresas, grandes acuerdos bilaterales, que debajo de eso, en la sombra de eso, viene esta otra red que busca tomar el control, busca infiltrarlo y busca infiltrar también el sistema político para que les funcione a ellos, ¿no? Y los jueces y los policías y tal. Entonces, la batalla para a un sistema que sirve al pueblo es una batalla constante, porque siempre tienes el elemento, y entonces, y que esas redes, cómo se va, cómo se va expandiendo como un virus. La corrupción, el tráfico ilícito es un virus y el que sufre siempre es el pueblo y son los pobres cuando pierden su gobierno y sus oportunidades económicas. Ese es el patrón. Entonces, cuando tú has hecho esto unos años, tú llegas a una ciudad y tú puedes ver incluso con tan solo, por ejemplo, de poder al aterrizar, los controles en el aeropuerto, cómo controlan el flujo de la gente en el aeropuerto.
cuáles son las posibilidades de filtración, quién designa los profesionales, cómo se compensan los profesionales, quién nombró el guardia que está en la frontera, quién investiga al guardia que está en la frontera. Entonces, con llegar a un país y hacer unas preguntas así de su sistema judicial y político, tú puedes entender muy rápidamente qué tan o corrupto es o qué tan frágil es. Y también reconoces cosas como, hay patrones también como centros culturales que son raros, que como que, musulmanes o algo así cerca de un centro de comercio internacional. Puede ser un centro de reclutamiento, no siempre, pero tú empiezas, ellos también usan, como los diplomáticos usan lo que llaman el poder suave, ellos también. Entonces, tú aprendes a observar y haciendo preguntas el sistema de un país nuevo, cuando acabas de llegar el sistema para ver qué tanto te sirve para si eres criminal, para el narcotráfico. Okay. ¿Tienes esperanzas de que salgamos de este gobierno narcoterrorista? Yo sí, yo siempre tengo esperanza, pero yo creo que sí se necesita mucho más voluntad política de nuestro lado. Las estrategias hay que decidir que las queremos usar. Y me sorprende que no se hayan tomado esas decisiones adecuadas todavía. ¿Por qué crees que no se han tomado? Intereses cruzados, no sé. Yo creo que tantos años bajo dictadura y colapso económico ha creado muchas corrientes y contracorrientes. Y lo dejo de ese tamaño. Se habla de que no hay unidad en la oposición. Eso también yo creo que es un problema. Hemos estado unidos, hemos hablado mucho de, sacamos una declaración conjunta de que no vamos a las parlamentarias, pero sí, hay un problema. Yo creo que no es únicamente en Venezuela, lo he hablado con otros amigos políticos en otros países, políticos de carrera, y es típico de gobiernos en oposición. Siempre se quieren pelear por el poder dentro de la oposición cuando ni siquiera nadie ha llegado al poder. Entonces, es como que yo soy el jefe, dame el título. ¿Título de qué? O sea, básicamente, y yo creo que sí hay como todavía una mentalidad muy de partido en vez de mentalidad de como una fuerza beta, ¿no? Una fuerza una fuerza, no quiero usar la palabra revolucionaria, pero casi, ¿no? O sea, tendría que ser como que nosotros, el gobierno contra el otro, ¿no? Y si todavía las dinámicas de los partidos, todavía dominan. Y yo creo que además hay en Venezuela, y yo creo que en otros países también, normalmente uno recauda fondos cuando se va a elecciones. Entonces, si no vas a elecciones, ¿de qué vives? Es la idea. Yo creo las elecciones, te lo podría decir cualquier político, de cierta manera son negocio, pero no sirven si realmente ayudan a legitimar un gobierno, bueno, no un gobierno, una dictadura. Entonces yo creo que hay que tener más unidad, más contundencia y podemos salir. Y cuando el pueblo y la comunidad internacional ve la voluntad, ve la organización, ve la firmeza, yo creo que ahí sí lo podemos lograr porque ellos sí pueden aportar las acciones que necesitamos. ¿Qué crees que debe hacer nosotros, la gente normal y corriente, la que no estamos metidos ni en partidos políticos, ni estamos cercanos a ninguno de los poderes? ¿Qué puede hacer el ciudadano que ha salido desde aquella manifestación con mis hijos no te metas, ¿no? Hasta hoy? Que hay hasta 600 manifestaciones en un mes por diferentes cosas, pero en diferentes sitios y no todos unidos, Sí, como por ejemplo el 11 de abril. ¿Me explico? claro. Que unidos marcharon hacia Miraflores, a pesar Claro. de que les están diciendo nos están esperando para matarnos.
y así fueron hasta Miraflores. Y Ujú. efectivamente por 3 días tuvimos un gobierno que no estaba preparado, no pensaban que iba a caer, que el dictador Chávez iba a ser tan cobardón, ¿no? Y se iba a entregar a Fuerte Tiuna, iba a ir a Fuerte Tiuna y nadie le puso ninguna pistola para ir a Fuerte Tiuna. Claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, yo creo que bueno, yo creo que lo que se requiere es eso, o sea, marchar a los millones, o sea, y llevarse Miraflores, o sea, realmente tomar Miraflores, pero el problema es que para eso uno tiene que tener fe en el grupo político que tú vas a instalar. Dices, bueno, ok, yo y toda la ciudad de Caracas y Valencia y hasta llegan llegan de Maracay y vienen y Puerto La Cruz y todo el mundo llega a Caracas y nos llevamos Miraflores. Ok, Y no nos perfecto. importa que nos mate, porque el otro problema es, bueno, yo voy a hacer eso, ¿no? Para que esté 3 días y al tercer día regrese Maduro. No, exactamente. Entonces tú tienes que tener fe. Entonces eso es el trabajo del pueblo venezolano. Pero también para lograr eso necesitas el trabajo del grupo político, que es, tengo plan, tengo grupo. Claro, siempre han dicho, bueno, es que si tú montas un plan y un gobierno empiezan a atacar y arremeten, si yo pongo un Padrino López de oposición, de sombra, un ministro de defensa, entonces ahí lo van a atacar. Y dije, mira, te van a atacar de todas maneras. Entonces, ponte los pantalones y que por lo menos te ataquen con un plan y así la gente consigues más apoyo. Pero eso es difícil lograrlo y todavía no entiendo por qué es tan difícil lograrlo, pero así estamos. Entonces el pueblo se tiene que alzar, pero para alzarse tiene que tener fe en la causa del alzamiento. Y la causa del alzamiento depende de la fe en la gente que tú estás metiendo ahí que te va a apoyar, tus nuevos gobernantes. Entonces, en base a lo que nos has dicho, te pedimos por favor que compres unos cuantos pantalones a la medida para entregárselo por un lado y que compres también la colección completa de aquella serie Misión Imposible para regalársela a Trump para que la vea. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, pues. Encantado de que estuvieras hablando con nosotros. Te felicito por tu trabajo, especialmente en Gran Bretaña, ¿no? Gracias. Por lo que has hecho por nosotros, los venezolanos, ¿no? Y espero que voy a leer el libro ahora. Pero es que está en portugués. Bueno, Está en portugués. portugués, pero lo Ajá. puedes No, pero entender. está en inglés. Está en portugués e inglés. Bueno, está bien. ¿Y por qué no lo has publicado en español? No sé, no sé, yo creo que ahora cuando vaya a publicar mi segundo libro, de repente saco la edición en español. Yo creo que pensaron, lo publicaron, los publishers yo creo que decidieron que que el mercado latinoamericano no compra tantos libros o no gasta tanto dinero en libros. Yo no sé, eso no fue mi decisión. Pero yo creo que sí, para el segundo sí, a ver si sacamos y además el segundo también en español. Sí. Además hay unas librerías en España, no sé si en otras partes, pero lo vi en España, que tú vas, pides un libro y inmediatamente te lo publican ellos mismos allá. Ah, sí. Ah, qué Sí, chévere. sí. Ok. Sí, En el sur de España, esta librería que yo hablo está, pero debe estar en toda España claro, y debe estar si está en España, está en Estados Unidos y está en Londres. claro, claro. Porque Sí, me imagino. Sí, pero porque entonces para hacer eso tienes que ser como, sí, tiene que ser como una casa independiente el que publicó tu libro, yo creo. no Si sé. el mío fue St. Martin's Press Macmillan y ellos no iban a permitir eso, pues. Es un Sí. control un control de los derechos intelectuales, ¿no? Pero Bueno, bueno. gracias, Vanessa Neumann. Déjenme recordarles quién es Vanessa Neumann. Vanessa Neumann es una diplomática venezolano-americana, una emprendedora, escritora, además analista político, es presidenta de Asimétrica, que es una consultora de riesgo político y empresa de comunicaciones estratégicas con sede en Nueva York y ahora en Londres, ¿no? ¿Cuál es Sí, bueno, la... sí. I guess.
Bueno, prestó sus servicios a un grupo de trabajo para contrarrestar el comercio ilícito, fue asesora a mujeres de las Naciones Unidas en estrategias basadas en género para impedir y contrarrestar el extremismo violento, y tiene por ahora este libro, digo por ahora porque va a publicar otro, Lucros de sangre, cómo consumidores norteamericanos inconscientemente financian a terroristas. En fin, su currículum es muy largo, y la felicitamos. Un Gracias. abrazo. Un Gracias a ti. abrazo, Napoleón. Gracias, un placer.